La Sirenita es un cuento de Hans Christian Andersen, que fue publicado en 1837 en Dinamarca, en una antología de varios de sus cuentos, y del mismo modo, si tú lo quieres leer actualmente, lo más común es encontrarlo en un libro de cuentos del autor, aunque como veremos pues existen ediciones del cuento solo. La historia inicia con una narración poética que nos cuenta que al fondo del mar habita un pueblo marino de sirenas gobernado por un rey viudo, acompañado por su madre, abuela de las hijas del rey. Es una sirena mayor que durante el cuento vemos que aconseja a sus nietas debido a la sabiduría de su edad. La protagonista de la historia, y que es la que se conoce en las adaptaciones que ha hecho el cine de este cuento, es la hija menor, que tiene 14 años, en el momento en que sus hermanas cumplen una tradición que tienen ahí al cumplir los 15 años. Y es que en su caso la fiesta de 15 años consiste en subir a la superficie y conocer lo que hay afuera del mar, siendo así que cada una narra lo que encontró al volver con su familia, y todas explican las experiencias que tuvieron, que son diferentes, porque suben en diferentes estaciones del año, en diferentes horas del día, etc. Todos estos relatos emocionan a la hermana menor, que solo es llamada la Sirenita, o la pequeña sirena según la traducción que se haga. Entonces, ya desde aquí podemos ver que no tiene ella ningún nombre, como, no sé, digamos, hay debates de cómo se llamaba la Sirenita. Bueno, no, no tiene nombre, es la Sirenita tal cual. Entonces, a quienes no han cumplido más de 15 años de las sirenas no se les permite salir del mar, pero las mayores ya pueden ir y venir cuando quieran, y se dice que después de que ya han salido, pues se pierde la novedad y ya no les resulta algo atractivo. Pero cuando le toca el turno a la sirenita, primero pasa por un protocolo de la abuela que consiste en ataviarla con una guirnalda en el pelo y mandar a 8 ostras a encajarse en la cola de ella, porque esa era señal de aristocracia, haciendo alusión a las incomodidades de la moda en la aristocracia de los humanos. Ese punto es interesante porque lo que hace el autor es crear una réplica muy similar entre la vida de las sirenas y la de los humanos de esa época, que estamos hablando del siglo XIX, todavía estaba la monarquía. Entonces, claro, todas estas historias, todos estos cuentos de hadas se les llaman, hablan de reyes, de princesas, porque lo que regía en ese momento era la aristocracia. No sé, es como si ahorita hicieran un cuento, un cuento de hadas del siglo XXI, hablarían de presidentes, ¿no? El presidente, la hija del presidente, la primera dama, no sé, por ejemplo, en un contexto mexicano. Y bueno, en ese entonces era reyes, reinas, princesas. No es que los reyes y las princesas fueran un cuento de hadas, sino que aludía al contexto político de esa época. Que esto, digamos, ya se ha romantizado, se ha idealizado, y se presenta como algo que no es, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, es algo que el autor usa para hacer una ficción. Y en ese entonces, pues la aristocracia se sabe que era ostentosa. Digamos, ahora las aristocracias que quedan, o la gente de clase alta, incluso se dice que hay una tendencia en la moda que es al revés, o sea, hacer una moda minimalista. En ese entonces, pues se sabe que no. Era ataviarte de manera muy ostentosa, muy barroca. Incluso de ahí viene el barroco, que era exagerar todo lo que fuera la riqueza para distinguirse de las clases bajas, porque en ese entonces solo era aristocracia. Bueno, la burguesía ya empezaba, pero cuando la sirenita sube ya es de noche, y lo que ve es un barco con una gran celebración llena de fuegos artificiales que la impresionan, y que se emociona al ver que se acerca una tormenta, que es un sentimiento que no comparten los marineros, porque la tormenta, digamos, que intensifica ese espectáculo. Y mientras ella espía a los marineros, identifica a un pasajero que obviamente es el príncipe, el cual le parece bastante atractivo por la manera en la que se comporta, y obviamente porque es guapo. Y decide salvarlo porque recuerda que los humanos solo pueden bajar al mar si se mueren, porque entonces el barco obviamente naufraga. Y la narración de estas escenas es muy buena, pues describe cómo al apagarse las velas y los fuegos artificiales todo queda oscuro, apareciendo y desapareciendo todas las cosas cuando las luces de los truenos se encendían y apagaban, que era básicamente la única luz que había en ese momento. Entonces obviamente ella salva al príncipe y las olas los llevan hasta la costa, donde ya en la mañana, cuando ella lo cuida, recordando una estatua de mármol que tenía en su jardín marino, eh, se, se se aleja porque se acercan otros humanos.
pero se queda mirando desde la distancia y ve como otra mujer es la que se lleva el crédito de haber rescatado al príncipe porque pues es la primera que él ve cuando despierta. A su vez, llegan otra gente del pueblo o de su corte y se lo llevan al palacio. Entonces, a partir de aquí comienza la depresión de la sirenita, que, o bueno, no sé si ya se podría decir que había iniciado antes, pero a partir de este momento se intensifica y también presenta otros síntomas como la obsesión, que a partir de ese momento ella ya va a desarrollar por el príncipe y el mundo de los humanos. Pero es una obsesión que se intensifica porque hay más cosas que a ella le atraen del mundo de los humanos. Pues en este cuento no tiene amigos, que sean peces, ni cangrejos, ni ningún otro animal marino. Por lo que digo, porque se marcan mucho las jerarquías entre el pueblo marino. Entonces ella era una hija de monarcas, del monarca principal, que es el rey del mar. Entonces, quienes realmente la ayudan, quienes conviven con ella, son sus hermanas y en algún momento se menciona que tienen amigas, que una de ellas es la que le dice dónde vive el príncipe. Y el padre, por otro lado, no tiene mucha presencia en la historia, sino que es más bien la abuela la que está presente y curiosamente, como dije, es el personaje que ha sido eliminado de todas las adaptaciones animadas, o por lo menos en la mayoría no aparece. Y es esta abuela la que cuando la sirenita regresa de su viaje le explica los misterios de la metafísica cristiana, que esto es muy importante porque tampoco es un tema que se suele mencionar mucho en otras adaptaciones y sin embargo está presente en todo el cuento, o por lo menos en el fondo de las propias motivaciones que tiene la sirenita al convertirse en humana. Pues la abuela le explica primero que las sirenas viven básicamente siglos, mientras que los humanos pues obviamente no. Entonces, además de eso, a otra diferencia es que le explica que los humanos tienen un alma inmortal que sigue viviendo después de la muerte, la cual es una situación completamente diferente porque al compararlo con la vida de las sirenas le dice que pues sí, ellas viven siglos, pero al morir simplemente se diluyen en espuma de mar y no tienen un alma que ascienda a otras esferas, le habla de que hay otros lugares, otras esferas, otras dimensiones que visitan los humanos al morir, las cuales no son accesibles para las sirenas, ellas nunca van a conocer eso, entonces esa es otra motivación que, como dije, no se suele mencionar casi nunca en las adaptaciones que se hacen del cuento. Usualmente las adaptaciones del cuento digamos que se restringen el tema del cuento, es el amor romántico, que sí está presente en el cuento de Hans Christian Andersen, pero no es la única motivación. De hecho, siempre que ella habla de reunirse con el príncipe, de querer estar con el príncipe, habla de que quiere tener un alma humana. ¿Por qué? Porque la abuela le explica que la única manera de convertirse en humana justamente es que un humano se enamore de ella y además se case con ella y que de esa manera él de cierta forma le traspasa algo de su alma sin perder la propia, pero le otorga a ella un alma inmortal. Entonces, digamos que eso es una de las motivaciones. Sí hay un enamoramiento de ella por parte del príncipe, pero no es exclusivamente eso lo que le hace desear convertirse en humana, sino digamos es toda esta metafísica que le plantea la abuela, toda la posibilidad que tienen los seres humanos según la abuela, la cual las sirenas no tienen. Entonces, bueno, digamos que es aparejado al amor que ella siente por el príncipe, está el deseo de esa alma, o digamos que para ella no hay una distinción entre ese enamoramiento y la posesión de un alma, la cual ella como sirena no tiene. Entonces, al pensar en una solución, a ella misma se le ocurre acudir a la bruja del mar. Y hay una narración de cómo ella visita el área en donde vive la bruja, que se dice que es una zona del mar que prácticamente, pues por lo menos ella no la había visitado nunca, era la primera vez, y es bastante lúgubre. Se describe como una zona llena de cadáveres, tanto de humanos como de animales marinos e incluso una sirena, y que son aprisionados por unos animales marinos o algas que están allí
como gusanos, como serpientes que atrapan todo lo que atraviesa por ese camino. Entonces ella tiene que sujetarse el cabello para que no la vayan a atrapar. Y al llegar con la bruja incluso hace demostración de su poder adivinatorio, pues cuando llega ella misma ya le dice que ya sabe a qué vino y que va a cumplir su deseo, pero a cambio de que le otorgue lo que es más preciado para ella, digamos lo que le dice algo así como que ella quiere lo que es más valioso para ella, que es su voz, porque es lo que es más importante, su mayor talento, lo que más le da valor a ella. Pero a diferencia también de otras historias, aquí también aparece otra diferencia que es que no le extrae la voz como tal, sino que le corta la lengua. Entonces le dice que además para lograr convertirse en humana, eh, para ello le va a dar una bebida, una poción, la cual le va a cortar la cola, o por lo menos ella va a tener la sensación de que le atraviesan con una espada la cola, literalmente como si te estuvieran, como si dijeras, te van a cortar un brazo o una pierna, así va a sentir ella. Y además, no conforme con eso, una vez convertida en humana, iba a sentir que con cada paso que ella diera, unos cuchillos se le iban a clavar en los pies. Cada paso para ella iba a ser literalmente una tortura. este, entonces, bueno, qué bonito panorama, ¿no? Digamos, tú tienes un deseo y lo que te presentan como un intercambio para concederte ese deseo es que lo vas a realizar, pero vas a estar viviendo torturado mientras lo realizas, con lo cual alguien inteligente creo que se retractaría o por lo menos buscaría otra solución, ¿no? Diría, no, esto no es una solución, digo, voy a cumplir mi deseo, pero completamente siendo torturado, pues no. Pero aquí se ve que ella tenía más predominancia emotiva y lo que ella dice es que sí, que no le importa nada. Ella lo que quiere es eh, conce- realizar su deseo y lo va a realizar a toda costa. Entonces, bueno, ya se narra que le corta la lengua y sube a la superficie, se da el proceso que la bruja le dice. La personalidad de la sirenita es descrita como callada y pensativa, y obviamente se había vuelto más melancólica desde que salió al mar, es decir, no le hizo bien esa experiencia y claro que al conocer el resto de la historia vemos que para ella fue literalmente una catástrofe haberse encontrado con ese mundo. Pero digamos que también además de esta personalidad, su apariencia sí era atractiva, ella era una sirena bella, cuando se convierte en humana pues era una mujer bella y no solo eso, sino que a pesar de que sentía toda esta tortura cada vez que daba un paso, ella podía bailar impresionantemente, de manera tal que, si bien sí se habla en la historia de que las sirenas tenían una voz inigualable, también se dice que la sirenita bailaba bastante bien ya convertida en humana, por lo cual digamos que esto es mm, una especie de inconsistencia de la historia, por lo menos para mí es una inconsistencia, porque digo, bueno, si ella ya tenía un talento que era la voz, el de la danza también es un talento. De hecho, la danza también, con la danza en ciertas culturas se seducía a otras personas. En las culturas orientales, por ejemplo, una forma de seducción muy culta, muy de una cultura, más que muy culta, quizás la palabra es de una alta cultura, era la danza como una manera de seducción, como una manera incluso de, sí, de seducir a tu amante al momento de tener una relación sexual. Antes tú le bailas. Eso era lo que hacían, por ejemplo, ciertas bailarinas de las cortes del oriente, de ciertas culturas. Entonces yo aquí cuando leí esto dije, bueno, es cierto, ya no tiene su voz, pero si baila bastante bien, ¿por qué no iba a poder también encantar a los demás? Que de hecho sí se menciona, que impresionaba con su danza. Pero bueno, para el dichoso príncipe esto no es suficiente. Y durante toda la historia vemos que el príncipe, pues, a partir de que la encuentran en la costa, sí, la llevan a su castillo, él le dice que se parece mucho a alguien que lo rescató. Ella se parece y por tanto quiere que esté cerca de él. Entonces, claro, la hace parte de su corte,
pero no deja de verla, otra vez volvemos a las jerarquías, ¿no? Sí, sí te quiero, sí siento un gran cariño por ti, pero no es por ti, es porque me recuerdas a quien yo realmente quiero, a quien a mí realmente me gustó, que es una mujer que me rescató, pero no eres tú. Entonces, digamos que como eres lo más parecido, pues te conservo cerca. Esa es la postura del príncipe, digamos, la conserva cerca y le dice que, bueno, incluso hay una escena en la que dice que como ella también lo quería tanto, le concede la, el privilegio de dormir afuera de la puerta de su habitación, o sea, que le traen unas colchonetas, algo así, para que durmiera ahí, ni siquiera una cama o dormir en un cuarto a un lado, no, que le traen unas colchonetas y ella duerme por se da a entender que en el suelo, ¿no? En el suelo, ahí mismo, afuera, como una especie de privilegio por ser una protegida del príncipe. Ahora, en términos, para usar como la terminología contemporánea de las redes sociales, podríamos decir que la pone en una friend zone, ¿no? Esto que se ha conceptualizado como una friend zone. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esos conceptos, pero digamos que en este caso sí se aplica ese concepto. ¿Por qué? Porque ella literalmente hace todo para agradarle, para gustarle. Y creo que aquí esto sí se puede salir de la metafísica y situarse, digamos que quizás esto tampoco se ha analizado mucho en otros análisis que he visto porque, otra vez, en las adaptaciones cinematográficas tampoco se ve tanto esto, o sea, se centra mucho el relato en la vivencia de la sirenita, que claro, es la protagonista. Pero en la historia se ve claramente cómo ella sí desarrolla una relación con el príncipe, pero él siempre la ve como una hermanita. Incluso hay una parte del cuento donde dice que es como sí, que la ve como una niñita, tierna, algo así, o sea, como si fuera su hermanita menor. Incluso mucho menor de la edad que ella tiene, a pesar de que ella ya no es una mujer porque tiene 16 años, pero él la ve como si tuviera, no sé, 8. Así se menciona en el cuento, se menciona que lo ve como una niñita, como una hermanita menor. Entonces, decía que ciertos análisis que se podrían hacer de estas situaciones, como hay personas que, literalmente, esto sí pasa, personas que se obsesionan con alguien que les gusta y son capaces sí, o sea, de casi casi que ponérseles de tapete. Y aquí esto sucede con hombres y con mujeres por igual, o por lo menos yo lo he visto para agradarles, para gustarles, ¿no? Y por más que aquí se desarrolla una especie de juego narcisista, ¿no? Donde la persona amada, por decirlo así, nunca se da cuenta que la otra persona está enamorada de ella, es decir, la otra persona se le pone de tapete y la persona narcisista la ve como una amiga. Bueno, eso honestamente no sé, digo, las experiencias de cada quien son distintas, pero para mí es claro que es una persona narcisista, ¿no? Si tú estás viendo muestras de que otra persona tú le gustas y tú lo normalizas hasta el punto de creer que solamente es una persona que quiere ser tu amiga, a pesar de que hace cosas que están más allá de la amistad, eso para mí es síntoma de ser una persona narcisista. Y si yo me enamorara de alguien así en algún momento, lo primero que haría sería, bueno, de entrada no podría enamorarme de alguien así, pero bueno, estamos hablando de una mujer de 16 años y sí, tal vez en esa edad sí sucede, entonces sí es creíble. Bueno, es creíble incluso en gente mayor que, como digo, es tonta, no encuentro otra manera de decirlo porque también no hay manera de que te enamores de alguien que no te valora. Bueno, sí hay, sucede, pero es un fenómeno de baja autoestima. Si alguien tú estás viendo que haces todo para gustarle y a ti no, y tú a esa persona no le gustas, o por lo menos, bueno, te dice como amigo, bueno, entonces ya. eh, o sea, hay un momento en el que tienes que entender cuál es la situación, pues eso nunca le sucede a la sirenita. Y digamos que algo que, esto claro, depende mucho para quién vaya dirigida la historia. Aquí se ve que es claramente una historia para niños. Eh, La narración es muy poética porque Hans Christian Andersen también era poeta, también era dramaturgo, o sea, era un gran escritor. Entonces, quizás eso es lo que más rescato, ¿no? Cómo hace las descripciones del mar, de todo.
Pero la historia en sí, la manera en la que se desarrolla, a mí por lo menos me parece eso, que es una historia de... es una historia de un personaje que yo jamás pondría como una heroína, todo lo contrario. Ella es una víctima, pero casi que te diría que es una víctima de sí misma, de su baja autoestima. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque ella, como digo, tiene dos talentos, el canto, se lo quitan, pero también es una gran bailarina. Nunca ella se empodera, nunca él. A ella, y sí, probablemente no son procesos fáciles, todos podemos llegar a tener problemas de diferente índole emocional, pero claramente es el caso de ella. Ella ya tuvo señas de que el príncipe no la quiere y el príncipe es un narcisista porque incluso en algún momento del cuento él le dice a ella que si no encuentra a la mujer con la que a la que ella a la que él vio que lo rescató, él se va a terminar casando con ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus padres ya le empiezan a insistir que debe casarse porque pues ya está en la edad y además se sabe que tanto en ese momento como en este, a pesar de que actualmente es algo que también parece que está oculto por la sociedad que no quiere ver la verdad, el matrimonio es un contrato económico, es un contrato de bienes materiales. Entonces, claro, a él lo empiezan a presionar que se case con otra princesa, con a otra aristócrata para unir reinos. Entonces, pero le dice, pero yo no quiero. El príncipe le dice a la sirenita, yo no quiero porque, pues, no, a mí no me gusta ninguna de esas princesas. Si yo me casara en algún momento sería contigo porque tú te pareces más a la mujer que a mí me gustó, de la que yo me enamoré. Bueno, otra vez, eso es eso claramente otra vez es un promesa narcisista, ¿no? Porque supongamos que sí, que nunca la encuentra y se casa con ella. De todas maneras, él nunca la iba a ver como como ella lo veía a él. Él nunca iba a estar enamorado de ella. Entonces solamente la usa para tener a alguien ahí en quien confiar. Y la sirenita pues lo único que hace es caminar hacia su autodestrucción. Porque digamos, si ya le habían advertido, tiene miles de señales de que ese camino no es el correcto. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna esperanza, el príncipe no la quiere. Incluso en algún momento las hermanas le ofrecen otra oportunidad para volver a su vida de sirena con otro trato que hicieron con la bruja donde ella les cambia su cabello por un cuchillo para deshacer el hechizo de su humanidad que requiere sacrificar al príncipe. Pues obviamente parte del contrato que había hecho con la sirenita era que el príncipe debía casarse con ella, pero oh, sorpresa, el príncipe, al acceder a conocer a esa princesa del reino vecino que sus padres tenían planeado para él, resulta que el príncipe decide reconocer en esa princesa a la mujer que según él lo salvó. Que aquí no se aclara si tal vez fue la mujer que él vio por primera vez cuando llegó, o tal vez simplemente en ese momento él decidió que era esa persona, o simplemente ya era algo que él tenía destinado y así lo hizo como se lo indicaban sus padres por el contrato matrimonial, que es un contrato económico. Como fuera, aquí la sirenita se da cuenta de que pues todo lo que hizo había sido en vano, se pone muy triste. Ella baila, incluso al andar a caballo con el príncipe y al caminar por el bosque, sus pies sangran. Y hay una parte del cuento en donde dice que todos se dan cuenta de que ella sangra, pero como ella no le da importancia, pues entonces tampoco los demás, ¿no? Entonces esa parte también se me hizo muy tremenda, es como una imagen de, otra vez, ¿no? De no tener autoestima, de permitir que los demás ignoren tus necesidades. Y eso es lo que le pasa a ella. Por conseguir su deseo que no tiene sentido, que no que es un deseo que literalmente la destruye, porque, y bueno, aquí voy a spoilear el final, para quien no haya leído el cuento, y de todos modos el cuento yo lo voy a dejar aquí por si lo quieren escuchar en audiolibro. Hay una lista en el canal que es de audiolibros. Este audiolibro va a estar disponible para quienes lo quieran escuchar. Eh, pues al final ella decide no utilizar el cuchillo que era para matar al príncipe, derramar su sangre en las piernas de ella, que se convertirá nuevamente en una cola. Como no lo hace, eh,
básicamente al casarse el príncipe con la princesa vecina, ella muere instantáneamente al día siguiente, cuando sale el sol. Ella muere, que muere de la forma en la que morían las sirenas naturalmente, que le había explicado la abuela, que consistía en simplemente convertirse en espuma de mar. Ella muere, pero resulta que tiene un premio de consolación, que es que empieza a ver que no se moría, aunque su cuerpo ya estaba desintegrado, tiene un espíritu, pero ese espíritu es recibido por otros seres que dice que nadie ve más que ellos mismos que están ahí, como que entra a otra dimensión que está dentro de esta. Esos seres le explican que ellos están haciendo méritos durante siglos, van a hacer méritos para poder acceder al mundo humano, y los méritos consisten en hacer buenas acciones para los humanos, que son espíritus que están quitando obstáculos de las vidas de los humanos, y por tanto, para lograrlo, ella decide que va a cuidar al príncipe y a la princesa que le quitó la oportunidad que ella buscaba para ser esposa del príncipe. Entonces, ¿qué premio de consolación se lleva? Todo el tiempo para ella son premios de consolación, es una vida humillante la que ella vive todo el tiempo. Y como dije, no es un ejemplo de nada, al revés, es un ejemplo de lo que tú no debes hacer como una persona con autoestima. Incluso con esta promesa metafísica del alma es nefasta, que, como dije, tiene el cuento un trasfondo cristiano, porque todo lo que ella hace, en vez de sacrificar al príncipe, se sacrifica ella misma. Y estos seres transparentes, luminosos que ella describe que ve al morir, a mí me recuerdan mucho esas historias en otros tipos de metafísica en la que se habla de que hay seres aguardando al otro lado cuando los humanos mueren para engañarlos y obligarles a regresar aquí. Es decir, eso fue lo que le hicieron a ella. Ella, después de haber sufrido toda la vida, de haber sido engañada aquí mismo, ¿no? Porque también la abuela le dice que no tenían alma. Aquí lo que se ve es que ella sí tenía un alma, o por lo menos un espíritu. Sí se da una posible explicación que fue porque debido a todo lo que ella había hecho, debido a que ella había buscado tener esa alma, entonces ella es el premio de consolación que tiene, que sí tiene un alma, pero a mí me da la impresión de que más bien todo esto fue un engaño. Ella ya tenía un espíritu y le habían hecho creer que no. Entonces toda su vida la dedicó a hacer todo para obtener un alma que probablemente esa alma sí no la tenía, pero el espíritu sí que lo tenía. Y entonces la engañan diciéndole que tiene que seguir trabajando ahora por siglos como un espíritu. Entonces, pues vaya premio de consolación, es una vida nefasta. Y más bien es una tragedia. La historia de la sirenita es una tragedia, como muchas de las historias de Hans Christian Andersen, que eso es también una característica eh, de esta filosofía del arte que se creó en el romanticismo, que es el movimiento en el que se inscribe este cuento del autor. Es decir, son usualmente héroes fracasados, héroes que fracasan en cualquier empresa que se propongan, en cualquier deseo. Son personas deprimidas, son personas que terminan mal. Entonces es una tragedia, que digamos la tragedia ya desde la Grecia antigua viene la historia de las sirenas, pero no, las sirenas en la antigua Grecia no son seres trágicos, sino que son casi que monstruos, monstruos que tientan a Odiseo, justamente en la Odisea, para impedirle realizar su hazaña de héroe, que es volver al lugar del espíritu. Él trata de volver a su tierra natal, que es una metáfora para hablar de que quiere volver a su espíritu a su origen. Y las sirenas son un obstáculo que aparece en su viaje en el mar. Aquí Hans Christian Andersen retoma ese mito de la sirena, pero lo reconfigura a la manera en la que se entienden más, en la que se conocen más las sirenas actualmente, como digamos, una mujer mitad humano y mitad cola de pez. Y además hay una moraleja al final donde dice que los niños, mientras una moraleja horrenda que va dirigida a los niños, diciendo que si los niños no se portan bien, no van a tener la ayuda de esos espíritus. O sea, aquí vemos que el autor realmente sí escribía cuentos dirigidos a los niños,
pero amparado siempre por esta moral conductista que es la moral del cristianismo, ¿no? Esta moral de premio o castigo. Si te portas bien, te dan un premio, si te portas mal es un castigo. Que además es totalmente falso porque el mundo no funciona así. Suscríbete a este canal, comparte este video con más gente que no conozca la historia de la Sirenita para que conozcan este análisis. Y también puedes hacerme un aporte autónomo. Entonces puedes hacerme un aporte para apoyar a la creación de más reseñas. Esto que hago son reseñas, no es contenido. Son reseñas de libros y la reseña es un género literario. Entonces yo aquí lo que hago es son reseñas y puedes apoyarme para seguir haciendo más reseñas y audiolibros que también voy a subir. Estoy subiendo audiolibros. Ya está disponible el audiolibro de La Sirenita si lo quieres leer. Y va a haber más, tanto audiolibros como reseñas.